Muy bien. Dentro de la calidad educativa, ¿qué es lo que tú evaluarías de la institución? Adelante, Oscar. ¿Qué evaluaría de mi institución? Pues evaluaría básicamente desde el punto de la eficacia que debe tener cada docente o bien personal de, del área educacional. Debemos de realizar un esfuerzo en aras de promover la realización humana utilizando herramientas y métodos correctos de enseñanza para el educando, el estudiante. Evaluaría esa parte de la eficacia más que nada. También en la parte de la equidad, eh, evaluaría el actuar con justicia y ponderación en nuestras relaciones con la comunidad educativa. Esa parte es muy importante cuando no hay equidad por parte de docencia hacia los mismos estudiantes. Y también evaluaría el principio de solidaridad, aplicándolo a temas educativos. En esta parte, pues bien sabemos que tenemos la obligación moral de promover el bienestar de todos los educandos y no solo del docente o bien de la comunidad de docentes, ya que nuestra responsabilidad va ligada a la capacidad, al compromiso y circunstancias en roles específicos que debemos de tener presentes y ponerlos al servicio del educando. Es una parte muy importante esto que mencioné porque yo he observado compañeros de que pues lamentablemente carecen de ese tipo de roles. Asimismo, pues crear una conciencia propiamente de punto de responsabilidad en todos los educandos como parte del postulado bien conocido de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea de una buena enseñanza, aprendizaje. Esa parte muy importante también sería sujeto a evaluar para romper muchas veces o a llegarnos, mejor dicho, al cumplimiento verídico de los objetivos que se pretenden alcanzar. Y también sería muy importante la enseñanza a los educandos desde temprana edad, desde inicios escolares primarios, enseñarles que siempre y en todos los actos de su vida deberán de comportarse con honestidad, con integridad y con lealtad para que puedan llegar a ser unas buenas personas en el futuro. Si no les inculcamos esos valores a los niños en etapas tempranas, van a crecer con ese desconocimiento y van a ir avanzando sobre niveles educativos sin entender o comprender los valores básicos que los van a llegar, que los van a llevar a ser unos buenos ciudadanos en el futuro. Entonces, resumiendo, yo valoraría esas partes, la eficacia en forma general, equidad, solidaridad sobre todo, y la responsabilidad por parte de la comunidad educativa. Eso para buscar una buena enseñanza, una calidad educativa mejor que la que se puede observar en la actualidad en muchos aspectos diferentes, en diferentes áreas. Uh -huh. Muy bien, es correcto que dentro de la calidad educativa pues está esta parte, ¿no? La eficacia, el tipo de valores, la honestidad, el respeto y demás que se tiene que manejar dentro de los estudiantes y está bien que se evalúe toda esa parte. ¿Por qué? Porque el tener una calidad educativa involucra mucho cómo está la parte, como lo dijo usted, la parte del desempeño del docente y evaluar de qué manera está el docente llevando todo esto a la práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos sobre inclusión, el docente también tiene que estar dentro de esa parte de la inclusión, ¿verdad? Porque no va a ser coherente que estemos diciendo que la inclusión, que cómo son los aspectos, que cómo debemos de mejorar, y en algún momento el docente sea el primero en discriminar y no incluir a todos sus alumnos dentro de su programa educativo. Y entonces ahí está esa primera parte. O también contemplando toda esta parte de decir, ah, pues, ¿qué estoy haciendo como docente en la parte de actualizarme, en la parte de decir qué es lo que necesitan mis estudiantes para seguir mejorando? Y dentro de todo esto también la infraestructura
infraestructura. Dentro de la infraestructura, ¿qué necesita su institución o qué le evaluaría su institución? Porque es parte también de la calidad educativa. Pues evaluaría yo precisamente buenas áreas, buenos espacios educativos, tanto en aulas como áreas para llevar a cabo actividades fuera de salón, que se cuente con los recursos disponibles para diferentes tipos de enseñanzas de acuerdo al nivel educativo. También sería muy importante evaluar la parte de la tecnología, que cuenten con, pues, con señales de internet o internet para efectos de que el alumno tenga esa facilidad de investigación en esta parte. Eh, Todo lo que lleva el mobiliario es muy importante también. Es muy importante en ese aspecto. La, la comodidad que debe de prevalecer dentro de un plantel en todo lo que viene siendo la estructura de la misma escuela, de los salones, organización sobre todo, sí. Entonces son muchas cosas que se pueden evaluar en su momento, pero aquí entraría más que nada hablando del aspecto cómodo o una comodidad razonable para que se sienta confortable el estudiante o con los principales beneficios que debe tener y sea su desempeño más rendidor de acuerdo a las mismas áreas. Muy bien, correcto. Dentro de esto, como nos podemos dar cuenta, la parte de la calidad educativa se refiere a un todo, ¿verdad? La infraestructura, los salones, el material, los docentes, los alumnos. ¿Por qué? Porque no podemos decir, ay, tenemos calidad educativa cuando los salones ya se están cayendo. Entonces, ¿cómo vas a ofrecer una calidad educativa? Cuando el docente está todo el tiempo enfermo, ¿cómo vas a tener una calidad educativa si no estás cuidando también a tu personal docente? Entonces, ahí viene la comprensión del todo. Cuidar el mobiliario, cuidar el material didáctico, cuidar los salones, cuidar la parte del docente, porque hace mucho tiempo, pues no se importaba de cómo estaba el docente, ¿verdad? Decían, bueno, pues si no eres reemplazable, te modificamos, te cambiamos, pero actualmente se está dando ese valor que está costando trabajo, el modificar que se le dé ese punto o esa aprobación a los docentes que están enfrente de los grupos. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues hoy en día los docentes pues sí enmarcan mucho la mejora educativa, pero ¿cuándo se preocupaban de ellos? Acabando la pandemia, se mencionaba mucho acerca de, sí, los alumnos cómo viene su educación socioemocional, cómo viene la parte emocional de los padres y demás, y del docente. El docente también estuvo encerrado en su casa. El docente también estuvo, afrontando con su familia una enfermedad. El docente también vio la pérdida de algunos familiares, tal vez cercanos o no tanto, pero también lo vivió. Entonces ahí venía también la educación socioemocional y se pedía en las escuelas que se refirieran a eso. ¿Cómo estaban los docentes? ¿Qué necesitaban los docentes para mejorar? ¿Qué necesitaban los docentes para seguir creciendo? Y entonces es algo que debes de mejorar y seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es importante que los docentes también estén bien para sus alumnos. Y entonces, si el docente está bien, el alumno también va a estar bien y va a aprender de una mejor manera. ¿Por qué? Porque lo comprobamos, ¿no? En algún momento, en una experiencia social que se vivió, que unos sociólogos hicieron, hicimos que 10 docentes de una institución se levantaran de malas, no quisieran trabajar, no quisieran llegar a su lugar de trabajo, no despertar, no estar en otro lado más que en su cama y en su casa. ¿Cómo les fue en ese día a los 10 docentes? Unos decían, mi grupo nunca se había comportado de esta manera, mi grupo nunca había sido latoso, mi grupo no era así, no era así, no era así, ¿no? Y todos encontraron cosas malas de su grupo que nunca había pasado. Y decían, es cierto, si el docente llega de malas, le van a pasar muchas cosas malas dentro de su mismo salón de clases. Pero si llega de buenas y llega a gusto, pues obviamente va a vivir algo bien con sus alumnos. Y otra parte que se decía con un comentarista japonés y con un conferencista y de coaching, que era lo que decía, es importante rescatar la parte de los docentes.
porque la calidad educativa viene desde ahí. ¿Cuánto gana un docente frente a grupo? ¿Cuánto tiempo está el docente frente a grupo? ¿Cuántas veces viaja el docente que está frente a grupo? ¿Y por qué hacía ese tipo de preguntas? En su momento, el conferencista decía, si el docente ganara bien, mínimo al año podría viajar a 5 lugares diferentes con toda su familia. Y decía, 2 hijos, su esposa o su esposo y ella. ¿Cuántas veces al año como docente viajas? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Y era lo que él decía. A veces esta parte de la calidad educativa se nos olvida también que el docente va a dar un mayor esfuerzo cuando hay una mejor paga, cuando se ve bien asistido, cuando el sector salud lo trata bien. ¿Por qué? Porque era lo que decían en esta parte. La calidad educativa engloba todo. Y lo mencionabas hace un momento, sí, la parte de los docentes, la parte de los estudiantes, la mejora, el capacitarte, el actualizarte y el estar mejor. Pero también tenemos que darnos cuenta cómo está anímicamente el docente, qué siente que va a mejorar y qué siente cómo va a mejorar. Pasamos a la parte de la medición de la calidad educativa. ¿Lo puedes leer, por favor, Oscar? A ver, ok, permíteme. Evaluación estandarizadas. Pruebas que miden el rendimiento académico en áreas específicas como matemáticas, ciencias y lectura. Indicadores de eficiencia interna. Tasa de promoción, repetición, deserción y deserción escolar. Indicadores de equidad. Desigualdades en el acceso a recursos educativos y resultados de aprendizaje. Encuestas de satisfacción. Opiniones de estudiantes, padres y docentes sobre la calidad de la educación recibida o impartida. Estudios longitudinales. Análisis del progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo. Evaluaciones externas. Auditoría o evaluaciones realizadas por organismos externos que examinan la calidad de la institución educativa. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de estos en las evaluaciones estandarizadas. Anteriormente esto era una parte de la calidad educativa, porque bueno, en algunas instituciones todavía sigue siendo. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que la prueba enlace, la prueba PISA, eran esenciales. ¿Para qué? Para dar un recurso económico. Lo vimos en las clases pasadas. La prueba PISA, ¿para qué servía? Para ver si México alcanzaba uno de los primeros lugares y si se alcanzaba uno de los primeros lugares, se le daba el Banco Mundial, daba un ingreso extra a México si sacaba esos primeros lugares. Lamentablemente nos encontramos dentro de los últimos lugares dentro de la evaluación PISA. Somos, creo que ya no éramos el último hasta el año 2016. 2017, 2018, me acuerdo que avanzamos al antepenúltimo. Entonces, pues, fuimos avanzando, pero vamos avanzando a muy poca escala. ¿Y qué era lo que decían en algún momento los investigadores aquí en México? Es que no se dan los temas acorde a lo que se necesita. Reducen el mapa curricular dentro de las instituciones. Y a veces lo podemos ver. Yo se lo puedo mencionar en la parte de este nuevo plan de estudios. ¿Qué es lo que dice el nuevo plan de estudios? En la parte de preescolar. Anteriormente los niños ya salían leyendo y escribiendo. Ahorita ya no lo hacen. Ahorita ya se tienen que enseñar en primaria, cuando en primaria nos atrasan. Anteriormente, un niño de sexto con qué egresaba? Con aritmética básica, con álgebra, trigonometría y cálculo, en sexto de primaria. ¿No? Ahorita ya no. Se egresa nada más con aritmética básica. Secundaria, se les enseña un poco de álgebra, un poco de trigonometría, un poco de cálculo. Y cuando llegan a medio superior, viene el problema. ¿Por qué? Porque si estudian un bachillerato general, pues bueno, los maestros tienen que atender esa parte. Pero si estudian con una especialidad o con una carrera técnica, como se conoce, ¿qué es lo que pasa?
Como docentes muchas veces dicen, ¿qué no te enseñaron a hacer ensayos? ¿Qué no te enseñaron a hacer informes? ¿Qué no te enseñaron la parte de cálculo, la parte de aritmética, la parte de esto? Por lo mismo, porque a veces los planes educativos atrasan los niveles de cada estudiante. Y entonces dentro de estas evaluaciones estandarizadas reconocí esa parte. Anteriormente, ¿qué pasaba en las pruebas como enlace, como olimpiadas y demás? Si sus alumnos sacaban el primer lugar, al maestro se le daba un reconocimiento y un estímulo económico. Y pues los maestros que decían, bueno, vamos a echarle ganas, ¿por qué? Porque pues tal vez pues era padre que los alumnos fueran a manos del presidente por la medalla, por el reconocimiento. Y otra que te dijeran, maestro, es acreedor a 3,000, 4,000, 5,000 pesos más de su sueldo por el esfuerzo que tiene su alumno. Actualmente ya no se hace. ¿Qué es lo que dicen? Pues es el deber del maestro ayudarlo. En medio superior aquí en Hidalgo, no sé allá en Guanajuato, en algún momento existieron las becas, por ejemplo, para los estudiantes con buen nivel académico. Y si el docente mantenía ese nivel académico a los estudiantes, se le daba también un estímulo económico. Pero se quitaron todos ese tipo de recursos. Y entonces, hoy en día, decía en algún momento una doctora del área de educación, decía, las evaluaciones estandarizadas, sí, yupi, qué bonito, ¿no? Pero el docente también, ¿cómo se ve motivado? Y ella lo decía, yo sé que es su trabajo, pero ¿de qué manera lo estamos motivando también para que siga ejerciendo ese trabajo? Para que se levante todos los días temprano, para que planee, para que vea su clase. Y es parte de un todo. Indicadores de eficiencia interna. Creo que ahí lo tenemos, ¿no? Conocemos la misión y la visión de nuestras instituciones, desde educación básica, educación media superior y superior. ¿Cuáles son las metas, las visiones que tiene la institución? Y de la misma opción, ¿qué promedio tienen los estudiantes? ¿No? Cuando entran los estudiantes, nosotros hacemos un diagnóstico. Y en ese diagnóstico decimos, pues mi grupo se encuentra en la calificación de 5. Pero cuando egresan de tu clase, ¿con qué calificación están egresando? Si ya no deben de tener ese 5, ¿no? Grupal, muchos dicen, bueno, ya alcanzamos el 7, el 8. Y dices, bueno, 2 puntos es muy bueno. Pero hay otros maestros que dicen, no, pues grupal me sigo quedando en el 5. Entonces, ¿qué hiciste como docente para que ese indicador interno crezca? Claro está, hay docentes que mienten dentro de sus indicadores internos, ¿verdad? Que dicen, ay, no, mi grupo entró de 3, de 2, pero conmigo ya está al 100%. No, es mentira. En algún momento es mejor que digas, de mis 20 alumnos que tengo, de mis 30 alumnos que tengo, de mis 40 alumnos que tengo, 20 van bien, 20 ahí van. Pero cuando egresan de ti dices, bueno, de esos 20, 10 los pude alinear. Otros 5 ya casi están en el despegue. Y otros 5 me están costando, pero yo espero que el maestro o la maestra que venga posterior a mí los apoye. Y entonces ahí está una demostración interna del trabajo del docente, que es real. Indicadores de equidad. ¿Qué quiere decir de esta parte de indicadores de equidad? Obviamente, la parte del aprendizaje que se está teniendo. ¿Cómo es tratado en el salón? Apenas viendo esta parte de los alumnos y de los docentes, decían, es que ya no existe la discriminación. ¿Cómo no? Hay docentes que van a pedir trabajo 60, 70 años, 80 años a una institución y ¿qué les dicen? No, por tu edad ya no puedo contratarte. ¿Eso es equidad? No, ¿verdad? Y en algún momento yo me acuerdo de uno de mis jefes que decía, ¿por qué no los vamos a contratar? Ellos tienen un cúmulo de conocimiento que le heredaron a muchas generaciones y que en su momento deberían de estar con un mejor sueldo y con una dirección. ¿Por qué? Porque saben cómo llevar a un alza la misma institución o la misma carrera que ellos eligieron. Y es cierto. Y hay maestros que, por ejemplo, luego se retiran y que buscan, ay, pues quiero una clase de licenciatura de 1 hora, de 2 horas, para distraerme.
¿Por qué? Porque les gusta seguir dando clases, les gusta seguir dando su docencia. Y está muy bien toda esa parte, ¿no? Entonces ahí está un indicador de calidad y de equidad. ¿De qué manera tratas a tus nuevos profesionistas? Que no importe la edad, más bien el conocimiento que traigan. En la encuesta, encuestas de satisfacción. Obviamente la satisfacción es estudiantes, padres, docentes, todos los que están dentro de la misma institución, trabajadores sociales, psicólogos, maestras de apoyo, sombra, como se llamen y como las tengan. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que la encuesta de satisfacción luego dicen, ay, vas a hacer la encuesta para evaluar a tu maestro? Pasa mucho en medio superior y en superior. ¿Qué te dicen? Evalúa a tu maestro. ¿Y qué dices? Ay, condenado maestro Luis, no me sacó 10 en mi examen y como no me sacó 10 en mi examen, le voy a poner un cero. Y puro cero para que igual lo reprueben. ¿Es una encuesta de satisfacción correcta? No, ¿verdad? Porque en su momento también perjudica al docente. Y a veces como de esa área, pues no se dan cuenta de, ¿y por qué al maestro le puso puro cero ese estudiante? ¿Por qué al maestro ese estudiante, en sus observaciones generales le puso que no sabía dar la clase? Ah, pues ahora me acerco al docente, ¿verdad? ¿Cómo le fue con ese grupo? ¿Cómo le fue con tan alumno? ¿Para qué? Para mejorar, para seguir creciendo. Y entonces, al tener todas esas alternativas, ¿qué podemos decir? Ah, pues el docente es bueno, el docente sabe, pero el alumno no entregó tareas, no entregó esto, no entregó el otro. Y entonces ahí está la falta. Y posteriormente están los padres de familia. Esas encuestas de satisfacción, ¿quién las hace? Anteriormente en media superior y en superior se contaba con trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales se supone que son los que deben de hacer ese tipo de encuestas. Sí, su hijo reprobó, pero usted como padre, ¿sabía que no entraba a clases? ¿Sabía que no entregaba trabajos? ¿Cuántas veces se acercó a esta área para preguntar sobre las calificaciones de sus hijos, ¿no? O de su hijo o de su hija. Y eso también es una encuesta de satisfacción. Porque ¿para qué existen esas áreas si no se le está dando uso? Hay padres que, por ejemplo, no saben de sus hijos de las calificaciones hasta que ya egresaron y se dieron cuenta que sus hijos no egresaron. Y ahí es donde te preguntas, entonces, ¿para qué está el área de trabajo social si es el que va a apoyar a los padres? ¿No? Y es una encuesta de satisfacción. Ver cómo está el estudiante, el padre y el docente. Y no nada más dejarnos guiar en su momento por una encuesta que yo envié hecha en Google Forms y que me dice que el docente es malo, ¿no? Estudios longitudinales. En esta parte, el proceso de los estudiantes y del docente también. El docente, ¿cuántas actualizaciones ha tenido? Anteriormente, en media superior, cuando yo estaba en media superior, presencial y en superior, a nosotros nos tenían en un Drive y en el Drive subíamos nuestras constancias de los cursos que tomábamos. Y cierto tiempo nos sentábamos con nuestra academia y la academia empezaba a decir, ay, la maestra Marta tiene 10 cursos, el maestro Oscar tiene 15 cursos, el maestro Luis nada más tiene 2. ¿Qué pasó, maestro Luis? ¿En qué lo podemos apoyar? Porque es necesario que se siga actualizando. Yo sé que si tiene hijos, si tiene esto, y entonces antes se tomaba de esa manera. Hoy nos damos cuenta que no, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Ay, maestro, no ha tomado cursos. Por favor, le pedimos que se actualice. ¿O qué te dicen? Maestra, maestro, si no se mete a los cursos, le vamos a meter una sanción. ¿Por qué? Si son estudios longitudinales que están apoyando a que el docente siga mejorando dentro de su práctica educativa. Y ahora vamos con los estudiantes. Los estudiantes por eso llevan una carga de materias y vamos viendo cómo van mejorando o cada ciclo escolar, o cada bimestre, o cada cuatrimestre, o cada semestre. Y es parte de. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, ya para lo último.